Estamos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a iniciar el seminario de What3Words enfocado en resiliencia. Tenemos con nosotros a Claire, que también nos están acompañando con traducción Rachel. Y pues les damos las gracias por estar aquí con nosotros. Les invitamos a hacer sus preguntas en el foro del evento. Y bueno, Claire es la responsable de alianzas internacionales de What3Words, una empresa británica que desarrolló un mapa para facilitar la geolocalización de lugares en el mundo. Y estudió en la Universidad de Cambridge en el departamento de geografía, además de que trabaja en muchos temas de impacto social. Y nos gustaría que Claire les contara más sobre What3Words y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Claire, te damos la palabra. Okay. Rachel, sorry, go ahead. No, so you've got the floor. Okay. Hi, so thanks for joining us. I'm just going to explain a little bit about What3Words, and then I will give some use case examples of how it's being used in resilience and disaster relief around the world, and then we will have time for questions at the end if anybody wants to ask any questions. Entonces les voy a explicar rápido cómo funciona What3Words y les voy a dar unos casos como ejemplo de cómo se está usando, cómo se ha usado What3Words en casos de resiliencia y de emergencias. Okay, so 3 palabras para dar direcciones al mundo. El 75% del mundo tiene sistemas de direcciones deficientes o inadecuados. Y a 4.000 millones de personas no tienen una dirección. En el 25% restante, las direcciones deficientes son costosas y frustrantes. Y las direcciones deficientes causan un impacto masivo. So this has a big impact on businesses who want to reach their consumers. Entonces eso tiene un efecto muy grande sobre empresas que quieren llegar a sus consumidores. On governments who want to deliver services to civilians. Con los gobiernos que quieren asegurar que sus servicios y apoyo llegan a sus ciudadanos. And for civilians themselves who want to be able to communicate with each other and with governments about location. Y a los ciudadanos que quieren comunicar ubicaciones entre ellos y también a los gobiernos y servicios de emergencia. El sistema de direcciones postales es costoso y consume mucho tiempo. El sistema de direcciones basado en puntos de referencia no se puede ampliar. So in much of the world, particularly in rural locations in Latin America, addressing systems are based on descriptions based on landmarks, for example, behind the church. Entonces, en muchos lugares, en específico lugares rurales de Latinoamérica, el sistema de direcciones se basa en puntos de referencia, por ejemplo, atrás de la iglesia en la esquina. Colocar un marcador resulta efectivo para los sistemas digitales, pero no es flexible. So a system already exists to talk about every location in the world very specifically. Entonces, un sistema ya existe para explicar las ubicaciones muy específicas en el mundo, que es latitud y longitud. But latitude and longitude is very good for machines and very difficult for people to use. Entonces, latitud y longitud es muy buenos para las máquinas, pero cuando viene al uso para la gente, son códigos muy difíciles. So there are often errors in the communication and transcription of latitude-longitude coordinates. Entonces, muchas veces hay errores en la comunicación de los números de latitud y longitud. So we created a universal addressing system to make sure that everything and everyone has an address. Entonces, hemos creado un sistema universal de direcciones que permite que todas las personas del mundo puedan comunicar su ubicación precisa. So this is based on a grid of 3 meter by 3 meter squares. Entonces, el sistema está basado en cuadrículas de 3 metros por 3 metros.
There are 57 trillion of these squares in the world. Hay 57 trillones de cuadrados en todo el mundo. And each one is labeled with an address made of 3 simple words. Y cada uno tiene una dirección exclusiva de solamente 3 palabras. So just like any other address, it means you can use it to find people and things. Entonces, como cualquier otra dirección, lo puedes usar para buscar personas y cosas. Unlike most other addresses, it's very specific, it's very accurate, and it's completely unique. Como todas las otras direcciones, es algo muy preciso y muy único. So, for example, this 3-meter square somewhere in the world, in Europe, is gazed across like in English. Entonces, por ejemplo, la ubicación que están viendo en la pantalla, muy específica, tiene la dirección de las 3 palabras, gazed across like. And, for example, the front door of our office at What3Words is at Index Home Raft. Entonces, por ejemplo, con las 3 palabras index, home y raft, puedes encontrar la ubicación de la oficina de What3Words en Londres. So, we've done a few things to make this more usable for human beings. Hemos hecho algunas cosas para hacer que esto sea más útil para los seres humanos. So, unlike latitude and longitude, where if you get one number wrong, you can end up in a similar area, but in the wrong place. Entonces, es diferente a latitud y longitud, que con equivocar con un número puedes acabar en una zona muy similar, pero la zona equivocada. Instead, we put similar combinations so far apart that you absolutely know when you're wrong before you even step foot outside. Por ejemplo, nosotros hemos puesto las ubicaciones similares en lugares tan lejos el uno del otro que sabrás luego que has equivocado de lugar. So, for example, you can see here table chair lamps is in the United States and table chair lamp is in Australia. Entonces aquí pueden ver que las 2 ubicaciones similares que se diferencian solamente por el S al final de una de las palabras, uno se encuentra en Estados Unidos y el otro se encuentra en Australia. And this means our technology can auto-correct when you are searching for an address. If you make a mistake, it will know which one you meant because it is the most similar one in the region in which you are. Entonces, por ejemplo, si cometes un error, nuestro programa, sabiendo la ubicación general que estás buscando, puede hacer una corrección automática de la ubicación que estás buscando. So we are in 10 languages at the moment, including English, French, Spanish, and Portuguese. Entonces ya estamos en 10 lenguas diferentes que incluyen el inglés, el francés, el español y el portugués. But the languages are not direct translations of each other. They are totally unique systems. Pero las lenguas no se traducen exactamente de una lengua a otra. Son únicas en su propia lengua. So this allows us to make sure that in each language version of the app, the more common words are put in areas where more people speak that language. Esto quiere decir que en cada lengua podemos usar palabras más comunes, más usadas en esa lengua. So, for example, in the Spanish version of the app, you have more common words in, for example, Mexico City, more shorter, easier Spanish words in Mexico City, and longer, more complicated Spanish words in, for example, Moscow. Esto quiere decir que las palabras españolas que se usan en México para las ubicaciones son palabras más sencillas y cortas que, por ejemplo, una persona buscando una ubicación en Rusia en la lengua española. So the idea is that 3 words are much, much easier to communicate, to remember, and to say across any platform than any code, which is alphanumeric, or any long string of numbers like latitude, longitude. Eso quiere decir que son ubicaciones muy fáciles de acordar, solamente con 3 palabras y no se tiene que preocupar por códigos muy largos de latitud y longitud. So, las direcciones se pueden convertir entre idiomas y coordenadas de GPS. So, in this example, you can see in the English version, this 3-meter square is called Violin's Lockdown Flora.
but in the Spanish version, it's called Torre Repentina Temible, and underpinning all of this is a GPS coordinate. Entonces, como pueden decir, esta ubicación de 3 metros cuadrados, en inglés viene siendo Violence, Lockdown, Flora, y en español viene siendo torear, repentina y temible. Y abajo tienen el código del GPS de esa misma ubicación. So we have an app which is completely free, and it works offline on iOS and Android anywhere in the world. Tenemos una aplicación que funciona también sin conexión al Internet, que se puede usar tanto en tablet como en el teléfono. And if you download it after this webinar and have a play, you will understand a little bit more about how it works. Entonces, si lo bajas, después de escuchar este webinar, lo puedes usar, puedes jugar un poquito para entender cómo funciona la aplicación. So this is how you discover and share a 3-word address using the application. Esto es cómo se descubre y se comparte una ubicación en la aplicación. So you open the application on your phone, you press the GPS button, which takes you to the general area. You then put it on satellite mode to make sure you're in exactly the right place. Entonces, abres la aplicación y presionas el satélite, usando, perdón, el GPS, y después presionas el botón de satélite que hace que la ubicación sea más precisa. And then once you've discovered the 3-word address, which are the 3 words in red at the bottom in the red bar, you can share this anywhere you like in Facebook, WhatsApp, Twitter, email. Entonces, ya que tienes las 3 palabras de la ubicación que aparecen en la parte roja, en la parte baja de la pantalla, esto ya lo puedes compartir en cosas como el Facebook, el WhatsApp, por email. And of course, you can also say it over the phone or write it on a letter. Y también se puede decir por teléfono o escribir una carta. So we also have an API, which is 2 lines of code, so you can build it into any existing application or website. También tenemos un API que quiere decir que se puede usar 2 líneas de código para usar esta aplicación dentro de cualquier página web. We are integrated into a lot of GIS infrastructure. Estamos integrados en muchos sistemas de información geográfica. So, for example, the GIS software provided by Esri, you can use What3Words as a layer in all of their GIS platforms. Entonces, por ejemplo, con el sistema de información geográfica de Esri, como What3Words viene como parte de esa plataforma, lo puedes usar dentro de ese programa. We are also built into many different tools that you can use in the field. También se puede usar con muchas diferentes herramientas dentro del trabajo. This includes data collection tools, navigation tools, applications for planning and mapping, and even emergency response tools. Esto quiere decir que se puede usar con herramientas de Data collection. recolección de información. For navigation. Para navegación. Including offline maps. Incluyendo mapas sin conexión. And for many other mapping and planning tools. Y con muchos otros herramientas de mapas. It's used by people in 170 countries. Se usa, hay 170 países que lo están usando actualmente. And this ranges from governments and businesses to the United Nations, right down to just individual consumers. Y esto viene siendo tanto gobiernos como las Naciones Unidas y también el ciudadano normal. Now I'm going to explain some of the use cases for What3Words in emergency planning and resilience work. Entonces, ahora voy a explicar cómo se puede usar la aplicación de What3Words en casos de emergencia. So, it's really, really useful in preparing and planning before emergencies happen.
Es muy útil para usar para planificar antes de posibles emergencias. So, for example, hazards and risks can be identified in advance, and this can be acted upon quickly. For example, if you have a gas leak or another problem with a public service or utility. Entonces, los peligros y riesgos posibles se pueden etiquetar las ubicaciones con facilidad y dar una respuesta. Por ejemplo, si hay problemas con servicios de gas. And by using What3Words, you end up with very precise and accurate data collection, which you don't always get if you use latitude, longitude. Esto quiere decir que usando What3Words como una forma de ubicar es colección de información mucho más precisa y útil que usando, por ejemplo, longitud y latitud. And it's also very, very powerful for taking the information from GIS systems, satellites, and maps, and enabling people to act on those in the real world. Y también es una forma muy útil de tomar información de sistemas de información geográficas y satélites y usarla esa información en casos normales entre ciudadanos. So, for example, by pre-labeling important points with 3-word addresses, so for example, health centers or evacuation routes, you are enabling an efficient response if an incident occurs. Entonces, dando 3 palabras de What3Words como ubicación a diferentes puntos antes de posibles casos de emergencia, eso facilita mucho más la respuesta de los servicios de emergencia en esos casos. It also means that the government has a really simple way to communicate with civilians about places to go during an emergency. Esto quiere decir que el gobierno o los gobiernos tienen una forma mucho más fácil de comunicar dónde la gente puede ir en casos de emergencia. And in large-scale events like the Olympics, then there is a simple way to talk about locations, even if there are no addresses, in, for example, a stadium, so that the medical teams and the security teams know exactly how to respond to any incident. Entonces, por ejemplo, en las Olimpiadas, donde no hay direcciones específicas dentro del estadio, hay una forma para los servicios de emergencia de dar una ubicación de donde uno tiene que llegar. So, for example, this is a case study where we are being used in the Rio Olympics. Entonces, por ejemplo, este es un caso donde nos están usando en las Olimpiadas para Río. So a company has taken very high resolution satellite imagery. Entonces, una compañía ha tomado fotos de muy alta resolución por satélite And combined this with OpenStreetMap data. Y lo han combinado con OpenStreetMap información. As well as their own information and data about the Olympics itself. Junto con su propia información sobre las Olimpiadas. And they have labeled every single one of these points in Rio, every point of interest, with a 3-word address. Y han dado cada punto de interés y cada punto importante una dirección de 3 palabras. So if there is an incident, the security teams have a simple way to communicate location. Entonces, si hay un caso de emergencia, la gente dentro del estadio tiene una forma muy fácil de comunicar ubicaciones entre los servicios de emergencia. So, for example, they can tell a helicopter where to land using a 3-word address. Entonces tienen, por ejemplo, una forma de comunicar una ubicación a un helicóptero de dónde llegar. Or they can communicate the location of a health center that they have set up to respond to an incident. O pueden dar la ubicación de una clínica de sanidad para que la gente sepa dónde llegar. So this is another case study. There's a company called Ambiental who use What3Word in flood risk and flood management. Entonces, aquí hay otro ejemplo donde una compañía que se llama Ambiental
está utilizando esta aplicación en casos de riesgos y de inundaciones. So it's very useful in a flood situation because normal addressing systems will look slightly different in a flood. Esto ayuda mucho en casos de inundaciones porque esas ubicaciones se ven muy diferentes cuando hay una inundación. And they are also using it to assess flood risk in places like refugee camps where addressing systems do not exist at all. Y también lo están usando como forma de estudiar riesgos en campos de refugiados donde no existen direcciones oficiales. Another case study, this is from Glastonbury Festival, which is the biggest music festival in the UK. Aquí hay otro caso otro estudio que se ha usado en el festival Glastonbury en Inglaterra, que es uno de los festivales más grandes. And here you have hundreds of thousands of people and no addressing system. Aquí tienes miles y miles de personas y no hay una forma no hay direcciones oficiales. So the medical team use What3Words when they are communicating with each other about the location of incidents. Entonces, los equipos de sanidad están usando What3Words para comunicar su ubicación o dónde llegar por medio de las 3 palabras de What3Words. So, for example, a medic can radio to the ambulance and say, I have an unconscious person at Apple Banana Spoon. Entonces, por ejemplo, un doctor puede comunicar a una ambulancia su ubicación específica si hay una persona que necesita ayuda. In terms of using What3Words during emergencies, Sorry, can you say that again? so now I'm going to explore how you can use What3Words during an emergency, not just from planning. Entonces, ahora voy a explicar cómo se puede usar What3Words durante un caso de emergencia. So you can see that the United Nations recommend the use of What3Words as a standard for social media reporting of location during a disaster. Entonces, pueden ver que las Naciones Unidas recomiendan usar la aplicación de What3Words en un caso de emergencia. So it's really powerful because it allows the government to communicate specific locations in real time. Es muy poderoso porque ayuda a los gobiernos a comunicar una ubicación específica en el momento que está pasando algo. And it also means that citizens can communicate their own location or locations they are going to with other citizens, with emergency services, and with the government. También quiere decir que ciudadanos pueden comunicar su propia ubicación o dónde van a llegar a otros ciudadanos, a gobiernos o también a servicios de emergencia. It also, because it works offline, people can navigate offline. For example, navigate to a health center using a 3-word address completely offline. Y también como se puede usar sin conexión a internet, quiere decir que la gente, si necesita buscar un hospital, como ejemplo, pueden encontrar la locación de ese hospital sin tener que tener conexión al internet. It also means you can monitor social media for people reporting incidents or useful data about the emergency on social media using What3Words. También quiere decir que si alguien está reportando una emergencia, tú puedes usar la aplicación de What3Words para encontrar la locación de la otra persona. It means that emergency services have a simple way to communicate location even when a landscape has completely changed. También quiere decir que el servicio de emergencia tiene una forma muy fácil de comunicar diferentes ubicaciones, aunque la zona en la que estén haya cambiado mucho. And it also means, for example, after a hurricane or an earthquake where some areas may be completely cut off, you can even deploy drones using 3-word addresses to deliver services or aid. También quiere decir que en casos de huracán, por ejemplo, se puede comunicar la información donde uno tiene que llegar, un dron tiene que llegar
usando el sistema de What3Words. So you can deliver medicine or food via drone. Entonces puedes llevar medicina o información por método de dron usando estas ubicaciones. So we are built into the United Nations Disaster Reporting application. Estamos utilizados por la ONU en su propia aplicación de información sobre desastres. So any information this application collects, it also provides a 3-word address as a simple way for everybody to communicate about that location. Entonces, si ellos están comunicando información de un lugar en específico, también comunica la ubicación de esa información según la dirección de What3Words, con las 3 palabras. It's also used in tackling wildfires in the United States, so everybody knows exactly where they are going to tackle these fires in the countryside. También en casos de incendios sin control en Estados Unidos, se usa esta aplicación para avisar a la gente exactamente dónde tienen que llegar para combatir el incendio. Also built into the Red Cross app, which is based on crowdsourced data to map health sites all around the world. También es parte de la aplicación de la Cruz Roja para que la gente pueda encontrar ubicaciones de centros de sanidad o hospitales usando las 3 palabras de What3Words. So using What3Words, you can enter a 3-word address to tag a health site. Entonces, si quieres taguear un hospital, por ejemplo, se puede usar las direcciones de What3Words. And you can also click on any health site and see the 3-word address, so you can navigate there offline. Y también, si quieres ubicar un centro de sanidad, un hospital, puedes hacer clic en ese lugar y aparece con la dirección de 3 palabras para que sin conexión a internet te puedes guiar a esa ubicación. We are used a lot in vaccination programs and treatment programs during outbreaks, particularly in Nigeria. En Nigeria, por ejemplo, se está usando mucho en casos de emergencia de vacunas, cuando hay brotes de enfermedades como meningitis. We are used a lot in emergency services, not just in responding, but also in managing their assets. También estamos usados en equipos de primeros auxilios, no solamente en el momento de la emergencia, sino incluso para tener ubicaciones de recursos fijos. So, for example, Metcom have labeled every fire hydrant in the city with a 3-word address. Entonces, por ejemplo, Metcom ha dado una ubicación específica a cada boca de incendio que tienen, o cada hidratante que tienen en toda la ciudad. Similarly, we are used in a lot of emergency response work around Europe and the United States, including ambulances as well as police and fire departments. También estamos usados por muchos equipos de emergencia en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, con ambulancias. So is ambulances and what's other? And fire and... So, Ambulancias. fire services and police services. Servicios para incendios y policías. So it means when somebody says, where is the emergency, you have a very simple way to explain it. Entonces, por ejemplo, cuando alguien pregunta dónde está la emergencia, hay una forma muy sencilla de explicar dónde está. We are also used in refugee camps. También nos usan en campos de refugiados. And it is particularly useful here because you have no addresses, but you still have a logistical operation to manage. Es muy útil aquí porque, por ejemplo, no hay direcciones específicas, pero sí hay puntos logísticos importantes. So, for example, in the informal refugee camp in France, Entonces, por ejemplo, en el campo de refugiado informal en Francia,
by combining OpenStreetMap data about the refugee camp and What3Words, combinando la información de OpenStreetData y la información de What3Words, we were able to have the volunteers, the government, and the agencies communicate simply with each other about every location in the camp. tenemos una forma de que los gobiernos, los voluntarios y los servicios de emergencia tenían una forma de comunicar ubicaciones de una forma muy sencilla. So it can be used in managing volunteers as well as managing staff. Entonces es una forma de gestionar tanto voluntarios como empleados. It was used a lot in the recovery from the Nepal earthquake. Se usó mucho en el momento de recuperación después del desastre en Nepal. And in fact, a few weeks ago, during the Ecuador earthquake, Y de hecho, hace unas semanas después del terremoto en Ecuador, a big telecoms company used What3Words to help them get their telecoms towers up and running quickly and efficiently. una compañía de telecomunicación usó la aplicación de What3Words para poder volver a montar sus torres de telecomunicación lo más rápido posible. Because telecommunications towers do not have addresses, but they needed to communicate these quickly to the people in the field, so they used What3Words to talk about the location of the towers in Spanish. Y como las torres no tienen una dirección en particular, usando esta aplicación era una forma muy útil de poder comunicar ubicaciones específicas de las torres muy rápidamente a los equipos que iban a trabajar en esas torres. Mm-hmm. Mm-hmm. So the idea is that we have created a communication language that is common between people, government, businesses and agencies to talk about location. Entonces, eso quiere decir que hemos creado una aplicación que se puede usar entre gobiernos, ciudadanos, agencias, para comunicar ubicaciones de una forma muy fácil y mundialmente. And I know the team in Mexico have been doing some very innovative things with using technology in disasters and emergencies. Y sé que el equipo allá en México ha estado usando formas muy innovativas para trabajar en casos de emergencia. And we hope this will be a powerful way to engage civilians during an disaster or an event to talk very accurately about location. Y esperemos que este sistema, esta aplicación, sea una forma muy útil de que se pueda usar durante casos de emergencia, durante y después, para comunicar ubicaciones. So thank you very much, and if you have any questions, I'd love to explore them with you, and certainly download the application and have a play, and you will understand a bit more about how it works. Entonces, muchas gracias por su atención. Si tienen cualquier pregunta, me la pueden hacer ahora, y ahora tienen la oportunidad de bajar la aplicación y jugar un poquito con ella. Muchísimas gracias, Claire. Invitamos a los que nos están escuchando a que hagan preguntas. Hay una herramienta que incluye en el Hangout donde lo están viendo, donde las pueden poner y aquí las vamos viendo y se las vamos haciendo a Claire. También, si no las tienen ahorita y quieren hacerlas posteriores, también los invitamos a que nos escriban. Y si tienen alguna propuesta o alguna idea, también háganosla saber para que los pongamos en contacto con Claire y podamos seguir trabajando con What3Words. So do we have any questions? No por el momento. Esperamos un minuto a ver si surge alguna y si no, se las enviamos más adelante. Mm-hmm. So they're just going to wait a little bit to see if anybody's got some questions. Okay. Maybe I will display the map so people can see while waiting. Still see my screen? Sí. Okay, great. So, for example, I'm typing in now a 3-word address of a beautiful place in Mexico. But you can see here on the map, there is not very much here. This is Google Maps. If I put it on satellite mode,
you can see a beautiful waterfall. So this is one example of a place in Mexico that is hidden because it doesn't appear on a map, because people do not have a way to talk about it. Entonces esto es un ejemplo perfecto. Pueden ver en Google Maps esta ubicación, no aparece nada, pero cuando se pone en satélite aparece una cascada hermosa que se puede visitar. Y entonces usando What3Words se puede encontrar esa ubicación, pero con el Google Maps no se puede encontrar. And I'm going to show another example, which it should work. Entonces este es otro ejemplo. So here is another example where if you look on the map, this is in Nigeria, there's nothing on the map, there are no homes, no streets, but in actual fact, if you zoom onto satellite mode, you can see all of these people who live here. Entonces este es otro ejemplo. Aquí en el mapa normal, como no hay dirección oficial, no aparece nada, pero cuando se pone en satélite, se ve que hay muchas casas aquí, aquí vive mucha gente. And during an emergency, it's really important to have a way to talk about locations, even if they don't appear on a map. Y durante una emergencia es muy importante poder comunicar estas ubicaciones, y aunque no aparezcan en un mapa. So I'm just demonstrating the application in Spanish. So you can see in DF, I can discover this address. So for example, I want to meet someone near the Zócalo. I can tell them to meet me at Colegios. That's only one place in the world that they can end up. Entonces, por ejemplo, aquí está el mapa en español. En la Ciudad de México, si quiero encontrar una persona en el Zócalo, les puedo decir que me buscan en Patas, Trate y Colegios. And of course, this is very useful in rural regions that are more spread out. It's even more important that you can talk efficiently about a location because maybe you do not have addressing systems. Sí, también esto es muy importante en lugares rurales, por ejemplo en Chiapas, cuando se quiere comunicar una ubicación. So you're cutting out quite a lot at the minute, Claire. Okay, I think you explained it. Thank you. Okay. Pregunta. Well, we have one question. María Alberto, muchas gracias por tu pregunta. María Alberto pregunta que dónde se podría localizar el código para aplicarlo dentro de una página web. ¿En dónde pueden encontrar estas líneas? So she's asking where on a web page could you find these lines of code to be able to actually find the app. Sorry, maybe I misunderstood. I will try, but I may have got the question wrong, so you can tell me. But you can use our application, which is free, and you can download it from any app store on iOS or Android. Entonces, gratis se puede bajar esta aplicación a cualquier tablet o teléfono. Or you can use the app that I'm using right now, map.what3words.com. O también se puede usar en computadora o laptop, yendo a la página web www.what3words.com. But we also have a piece of code you can use any other application. This will allow you to use What3Words in your own websites or your own applications. Sorry, I'm not getting much of what you're saying. I don't know if they're hearing you better on the other side. Sí, yo puedo traducir. Lo que es que en la parte de developer.what3words.com es donde pueden encontrar herramientas para desarrolladores y ahí es donde pueden tomar los códigos para implementarlo en su propio sitio web. And for example, so we are built into many different applications. So for example, NavMe is a free offline navigation app. Está mostrando NavMe, una aplicación gratuita que utiliza What3Words. It's based on OpenStreetMap data. Está en datos de OpenStreetMap.
and you can route, so you can use it to plan your route if you are driving or walking somewhere, and you can type in a 3-word address and it will route you directly there. Y la puedes utilizar cuando vas a algún lugar y pones tu dirección con What3Words y te da la ruta de cómo llegar a ese lugar. So in a couple of months ago, actually just after I met Maria in Mexico City, I used NavMe and I did a road trip around Mexico completely offline using just 3 words for every address that I was visiting. Que justo cuando vino a México y la conocimos, después hizo un viaje por carretera utilizando únicamente NavMe sin ninguna conexión y bueno, con eso planeó toda la ruta del viaje. So the idea for us is that we like it when people use our app, it's great, but we're very happy for people to build our application, the code, into their own applications or websites. Que aunque la aplicación de What3Words es increíble, también invitan a la gente a que construyan sus propias aplicaciones utilizando el código. Tenemos otra pregunta. Si ya tienen un formato, una capa de información en formato de latitudes y longitudes, ¿existe alguna herramienta para convertirlo al sistema de What3Words? So what they are asking is if you already have your the information in latitude and longitude, if there's any kind of app or tool to translate it to What3Words. Yes, so behind every single 3-word address, have a GPS coordinate. Lo que sucede es que la misma herramienta de What3Words te ayuda a traducirlo a latitudes y longitudes. We also have a batch conversion tool. So if you have a list of latitude, longitude, and translate it to 3-word addresses, or vice versa. Que también tienen esta herramienta que me está mostrando que sirve como un traductor de palabras a latitudes y longitudes. So for example, I want to do this list, it will give me the 3-word address. Okay. But do this through our tool, or you can use the API to do it automatically. Okay, también pueden usar el API que lo hace automáticamente. Muchas gracias, Eric, por tu pregunta. Esperemos que te la hayamos respondido. Yo creo que si alguien tiene otra pregunta es momento de decirla, si no, con gusto la seguimos respondiendo después de terminar la llamada. Recuerden que les vamos a enviar las ligas a los 2 videos y el contacto de Claire por cualquier cosa también. Bueno, Claire, creo que ya sería todo. Estamos muy agradecidos con ustedes por acompañarnos y también con Rachel por el apoyo con la traducción. Gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo y estaremos publicando, como dice Andrea, estos videos en el YouTube y también poniendo las presentaciones que agradecemos que nos las mandes, Claire, para incluirlas en el contenido. Perfecto, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bye. Bien. Perdón, ya me